Señorías, ayer un tribunal dictó en Cataluña que un solo alumno que pide el cambio de lengua al castellano obliga a cambiar de idioma al aula entera. La mayoría del Partido Popular siempre ha sostenido que lo que vale en Cataluña vale para toda España. En lógico paralelismo y en justa correspondencia, entendemos que un solo diputado que exija en esta Cámara un cambio de lengua al catalán obliga también a cambiar de idioma a la Cámara entera. Así que, con la venia, voy a hablar en catalán. Avui fa 20 anys... Señor Tardá, yo le ruego que no provoque un conflicto innecesario cuando estamos en un tema tan importante. Si usted se obstina en hablar, me obliga a quitarle la palabra. Yo le ruego que reflexione, porque no conduce a nada. Pero tiene usted que cumplir el reglamento, aunque comprendo que su argumento puede ser incluso interesante, pero no se puede aplicar. Si m'ho permeten, continuaré parlant en català. Deia que avui fa 20 anys un jove valencià, Guillem... Señor Tardá, le llamo al orden por primera vez. Si m'ho permeten, segueixo igual. Un jove valencià, Guillem Agulló, fou assassinat... Señor Tardá, vamos a leer por la secretaria que está en la mesa el artículo... ¿Ve usted, señor? El artículo 103, para que... Vine tu i entreus. No se puede intercambiar opiniones entre los diputados. 103, por favor, señora diputada, lea el 103 desde su escaño. No tiene micrófono. Pues déjeme a mí que lo voy a leer yo. No es el 103. Bien, no está en el reglamento. Lo que quiero es el que dice el de segunda, que cuando aviso por segunda vez, ¿cuál es llamada al orden por segunda vez? Es el artículo 104. Al diputado u orador que hubiera sido llamado al orden 3 veces en una sesión, advertido la segunda vez de las consecuencias de una tercera llamada, le será retirada en su caso la palabra y el presidente, sin debate, le podrá imponer la sanción de no asistir al resto de la sesión. Entonces, usted ha sido llamado al orden por primera vez. Le llamo al orden por segunda vez y le advierto que si tengo que volverse a llamar, le retiraré el uso de la palabra y tendrá que abandonar la tribuna. Bien, pues le llamo al orden por segunda vez. Guillem Agulló fou assassinat per un grup feixista. El record i el dolor... Bien, le llamo al orden por tercera vez. No tiene usted la palabra y le ruego que abandone la tribuna. Muchas gracias, señor. Y siéntase, querido, en España. Siéntase en su casa y háblenos con confianza. Et je dis au président du gouvernement espagnol qu'il pourra, dans sa présidence, compter totalement sur le soutien de la France. Mais quelle Europe voulons-nous? Nous autres, femmes et hommes politiques, nous avons non pas le droit, mais le devoir de réfléchir autrement.